A ver, ahí se está grabando, gracias. No sé por qué no se me está grabando, no entendía. A ver, déjeme ver. Ya, sí, gracias. Gracias, no he estado grabando, pero bueno, yo estoy grabando. Sí. Bien, y recordando lo del día de ayer, decía que si teníamos los dos puntos sobre la recta, podíamos trazar una recta secante. Y esa distancia h es la distancia de moverme de x hasta un x, desde x sub 0 hasta un x. Esta era la distancia h. Y también consideramos que P era un punto fijo de la curva y hacíamos que Q poco a poco se vaya acercando a P, pero describiendo la trayectoria de la función, o de la curva en este caso. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba con este valor de H o delta de X? Cada vez se hacía más pequeño. Y llegamos a la definición final que nos da la interpretación geométrica, es que Q estaba tan cerca de P, pero nunca era P, desde el punto de vista matemático, analítico de la relación. ¿Sí? Y para representar ese hecho, estamos utilizando el límite. Adicionalmente, a medida que Q se iba acercando hacia P, ¿no es cierto? Nosotros aquí podemos ver que este valor de H cada vez se hacía más pequeño, más pequeño, más pequeño, y es esta relación que tenemos acá expresada, ¿sí? Que nosotros utilizábamos el límite, era lo que yo había mencionado, y luego le dimos la interpretación. A ver, perdón un ratito. Ah, sí, ya les voy a cargar, déjenme hacer algunas modificaciones, pero antes, por favor, eso sí les voy a pedir un poquito de paciencia porque tengo que modificar. Entonces yo decía, le dábamos la interpretación del límite, bajo la consigna de que h era cada vez más pequeño. Es decir, este punto también a lo largo del eje X iba aproximando a X sub 0. Y acá lo que se entendía es que el punto PQ se aproximaba, se aproximaba, se aproximaba. Y es evidente que esta altura también cada vez se va haciendo más pequeña, se va aproximando a ese f de X. ¿Estamos? Pero también decíamos, Q y P están tan cercanos que desde el punto de vista visual podríamos entenderle como un único punto. ¿Y qué implicaba eso? ¿Sí? Que nosotros podríamos interpretar entonces, extendiendo al límite cuando h tiende a 0, que esta relación matemática me expresa la pendiente. Un ratito, déjenme ver aquí, no sé por qué no se me quita. Me representa la pendiente, ¿sí? La pendiente de una recta tangente que pasa por el punto P. Eso sería lo conceptual y esa sería la interpretación geométrica. No sé si quedó claro esa idea, partiendo de un concepto geométrico, matemático, utilizando la geometría como tal, ¿no es cierto? La geometría analítica, llegamos a esta relación utilizando el límite y dando esta interpretación geométrica. Antes de continuar, me gustaría saber si estamos claros en esa idea, lo que acabamos de desarrollar con el límite y obviamente con esta construcción geométrica. Preguntas tal vez al respecto de lo que vimos el día de ayer. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud previo a. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a extender lo que yo había mencionado hace un momento y lo que también indiqué el día de ayer. Esto nosotros le hemos conceptuado que geométricamente es la pendiente en la recta tangente, ¿no es cierto? Ahora, es evidente que x sub 0 debe de pertenecer al dominio de la función, ¿no es cierto? Debería de pertenecer al dominio de la función. Es parte del dominio de la función, lo cual implica que aquí yo estoy obteniendo un resultado numérico. Y toda la teoría que vimos en los límites, vamos a ver que en
en esta definición formal de la derivada es necesaria. Yo recuerdo que en alguna clase les había mencionado que el hecho de establecer la continuidad en un intervalo es algo que vamos a utilizar en la derivada. Y esa se demostraba mediante el límite. Lo que yo acabo de mencionar es cuando encuentro la pendiente, en realidad lo que estoy yo estableciendo es que existe el límite. ¿Sí o no? Ayer también yo recuerdo que les había mencionado matemáticamente, voy a borrar todas estas cosas, el problema que yo utilicé partiendo de la pendiente secante y con todas las consideraciones, en realidad yo al problema le convertí en un límite. ¿Sí? Recuerden que ayer les había yo mencionado eso. Y este límite, voy a volver a reiterar lo que ya borré, era la pendiente de la recta tangente. Y lo que yo en realidad estoy evaluando es la existencia de ese límite. ¿Sí? Ojo, recuerden que eso es lo que hemos hecho. Y vimos, recuerden en el límite, cuando el límite converge, decimos que existe, y cuando el límite no converge, no existe. Ahora, esto nos permite establecer entonces la condición de la derivada. Es decir, vamos a utilizar ya la notación matemática. Esto era una interpretación, ojo, pero ahora le vamos a ver y vamos a generalizar cómo se obtiene la derivada de una función. ¿Sí? A este hecho que acabamos nosotros de resolver evaluando el límite, se le conoce como la diferenciabilidad. Es decir, una función f es diferenciable en x sub 0. ¿Sí? Y eso vale la pena también ir haciendo las aclaraciones, porque obviamente la derivada y la diferenciabilidad están conectadas, claro está, ¿sí? Pero la una es una herramienta y la otra es la evaluación del resultado de la derivada. Permítame un ratito, solo acomodo unas cosas para poder utilizar la pizarra. ¿Sí? Bien. A ver, un ratito le borro la pizarra. Y un poquito vale hacer la explicación acá en la pizarra. Bien. ¿Listo? Bien. El día de ayer, como mencioné, rápidamente habíamos establecido esto. Que la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? La pendiente de esta recta, con toda la idea que ayer establecimos, x sub 0 y y sub 0, se obtenía mediante esta relación. Es igual al límite de f de x sub 0 más h menos de f de x sub 0 sobre h cuando h tiende a 0, ¿sí? Por favor, no se me perderán. ¿Es h o delta de x? Eso van a encontrar en la bibliografía. Eso es no es relevante, ¿sí? Y esto nosotros medimos de interpretación, la recta tangente a la curva que pasa por el punto px sub 0, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo estaba colocando en la pizarra, hay que tener presente que x sub 0 le pertenece al dominio. Ahora le vamos a interpretar a esta relación con esta nueva notación que justamente corresponde a la derivada. A la derivada. Esto es la derivada. Pero cuando yo evalúo la derivada a esta operación, se le conoce como la diferenciabilidad. Diferenciabilidad. O decimos que la función es diferenciable. Recuerden que todo mi análisis
se desarrolla en entorno a y igual a f de x. ¿Sí? Y cuando yo encuentro la pendiente o desarrollo este límite y lo evalúo en el punto x sub 0, lo que yo estoy diciendo o indicando es que f de x es diferenciable, en este caso, en x sub 0. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, ojo, esta es una interpretación geométrica. Luego ya vamos a ver las aplicaciones y me parece que ayer les comentaba, ustedes van a ver la derivada, va a tener un nombre ya en las ciencias económicas que se conoce como el costo marginal, el ingreso marginal, la utilidad marginal, y ahí es donde se utiliza la derivada y la relevancia que tiene la interpretación de eso. ¿Estamos? Bien. Ahora, dígame, Nicole, espérame un ratito, no le escucho. Dígame, Nicole. Ya, profe, lo que puso y es igual, ¿es f de x? Sí, y igual es no f veo de x. O sea, es la manera como yo expreso, ¿no es cierto? Esta es notación matemática, esta es una función. Y igual, ¿esto de aquí tal vez? Sí, es. Sí. Porque, vuelvo a reiterar, mi análisis siempre está en entorno a f de x. Y ya vamos a ver que esto es una herramienta para ciertas cosas, incluso para la representación gráfica. En un debido momento ya les había indicado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bien, ahora vamos a la generalidad. Me refiero a esto. Regálenme un segundito para abrir la PPT. Ah, no es la PPT, perdón. Ah, carajo. Bien. Para eso también, o para representar la derivada, es necesario utilizar una notación matemática que me expresa o que me representa, ¿sí? Y la notación matemática que ustedes van a encontrar en la gran mayoría de los textos, es la que tengo aquí representada, ¿sí? Eso es ya notación matemática. A ver, vamos a ver, ¿por qué no se me carga aquí? Es esta forma, con este apóstrofe, implica la derivación. También Y', la derivación. La letra D, y aquí es lo que en algún momento yo les había mencionado. Hay que saber cómo utilizamos cierta simbología de acuerdo al contexto. Por lo general nosotros utilizábamos la D para representar el dominio, pero aquí se entiende D subíndice X, Y, se sobreentiende que esto es la derivada de Y con respecto a X, porque la derivación siempre es la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Esto le voy a hacer un poquito más grande aquí, es decir, se debe de leer así, la derivada de Y con respecto a la variable X, ¿sí? Al lado también tenemos algo muy similar, las maneras en las cuales se expresa la notación matemática es súper importante. Esta D representa la derivada de la función f con respecto a la variable independiente. La que ustedes estén utilizando, será x, será t, eso ya depende del problema. Y en alguna bibliografía, aunque no es muy común la que tenemos al final, por lo general utilizan la variable y, o también podría ser la letra que me representa la función, la f, y lo que hacen es ponerle un puntito en la parte de arriba para indicar la derivada. No es muy común, yo en textos contados he visto esa notación, mas no es general, o sea, no lo he visto muy común. Frecuentemente se utilizan las primeras, la del apóstrofe y los de la letra D. Sobre todo los de la letra D, ya les había indicado de que cuando ustedes vean una matemática que hace referencia al análisis de las ecuaciones diferenciales, por general se utiliza esa notación. Y ahora, ¿cuál es la más relevante en cuanto a la notación? Es esta que se conoce como la forma de Leibniz. ¿Sí? Es
de y a sobre de x. ¿Sí? Aquí están los diferenciales que veíamos el día de ayer. ¿Sí? Y recuerdan lo que yo les mencionaba. Cuando veíamos esa definición de entre incremento y diferencial. Y teníamos esta relación, ¿recuerdan ayer? Decíamos que el diferencial de y es igual a f' de x por el diferencial de x. ¿Sí? Y en realidad esto nos conduce a lo de acá. ¿Sí? Porque el de y y el de x son operadores. Aquí, si lo entendemos algebraicamente, esta es una división. Una división que viene de acá arriba. Una división que todo esto extendido al límite le convierte a dy. Y abajo, recuerden lo que habíamos también colocado. El delta de x en el incremento era igual al delta de y. ¿Sí? Pero ¿qué habíamos también mencionado? Perdón, de aquí estoy colgando, perdón, aquí es delta de x, perdón, ¿qué estoy diciendo? Mil disculpas, aquí no es esto, esto es delta de x. El incremento era igual al diferencial. Pero también habíamos visto que en el caso del incremento en y, ¿qué decíamos allí? Que esto era, en mejor de los casos, semejante al diferencial de y. No eran iguales, cojo. Y aquí es donde analizamos, ¿se acuerdan? Ese error. Había un error. Pero seguimos manejando el mismo concepto. Y también hacía la aclaración que la variación se daba en el dominio, ¿sí? Y se reflejaba ¿en dónde? En el rango, en la salida. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿cuál es la generalidad de la derivada? Y ya vamos aquí a hacer algo diferente. Ojo, cuando encuentro el límite, tiene una interpretación geométrica que era la pendiente de la recta, ¿sí? Pero, desde el punto de vista de la derivación, lo que implica es que esta derivada, el resultado es diferenciable. Estamos separar estas dos ideas, relacionadas obviamente a este límite, pero ¿qué es lo uno y qué es lo otro? Ahora, vamos a la generalidad. Aquí nuevamente me voy a valer de la pizarra. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver la derivada. Queremos llegar a establecer la derivada de manera general. Nuevamente, consideremos una curva, una función, y igual a f de x. ¿Sí? En esta parte, ¿cuál fue la consideración que hicimos en el ejercicio de ayer con respecto a P? ¿Qué consideramos? Que era un punto inicial. ¿Qué era qué? Un punto inicial. Ya, pero algo más. Aparte de ser un punto inicial, en eso está prácticamente la respuesta, pero quiero que me lo digan. Ya habíamos dicho que era P. O geométricamente, ¿cómo estaba P definido en la gráfica? Como un punto fijo. ¿Un punto? Fijo. Un punto fijo, correcto. Esa era la idea, ¿no es cierto? Decíamos que P era un punto fijo, un punto el cual yo conocía X, y a través de la función matemática yo podría calcular y sub 0 o f de x sub 0, ¿no es cierto? Eso era lo que determinamos el día de ayer. Ahora, en la generalidad, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora yo voy a tomar, perdón, no sería eso, voy a tomar un valor del dominio cualquiera. ¿Sí? Es decir, el punto va a pertenecer obviamente a la curva, pero va a ser cualquier punto, ¿sí? Aquí vamos a cambiar el concepto. Aquí era fijo, ¿no es cierto? Con un x sub 0, de entrada un valor conocido, pero acá vamos a decir que x le pertenece al dominio, nada más. Es decir, aquí podemos tomar cualquier valor que le pertenezca al dominio. Y cuando yo tomo cualquier valor que le pertenezca al dominio, ¿qué quiere decir? Vengo y hago la evaluación y aquí yo tengo y es igual a f de x. ¿Sí? Por lo tanto, a x lo volví a transformar en ¿qué? En variable. Aquí era un valor de entrada, un valor fijo,
que me daba esta consecuencia, y aquí ahora digo, X puede tomar cualquier valor del dominio. Por lo tanto, aplicando el mismo criterio que tenemos acá desarrollado, yo puedo establecer entonces que f' de X lo puedo escribir como el límite cuando X, cuando H tiende a 0, de f de X sub 0, perdón, ya no sería X sub 0, sería de H menos f de X sobre H. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Acá, al estar evaluando en un valor fijo conocido X sub 0, fue toda esta contextualización del día de ayer. En el caso de aquí, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Cualquier valor. Cualquier valor que tenga el dominio. Perdón, un ratito, soy yo con el... Hablen un poquito más fuerte. Cualquier valor. Cualquier valor, correcto, cualquier valor. Por lo tanto, aquí hay que ver esta connotación, lo que es la derivada y lo que es la diferenciabilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Porque aquí yo evalué el límite y me dio como resultado un valor. En el caso de acá, como vamos a ver en algunos ejercicios, yo aquí no tengo un valor y lo que yo voy a obtener aquí matemáticamente es una nueva función. ¿Sí? Porque aquí yo no la evalúo. Y en base a esto yo voy a sacar todas las reglas matemáticas de la derivación, que vamos a seguir viendo a continuación. Por eso repito lo de ayer. Bajo esta interpretación geométrica, ahora yo estoy estableciendo que esta operación yo la conozco como la derivada. ¿Sí? Y cuando evalúe la derivada, ¿qué estoy obteniendo? Ya lo dije y lo está puesto en la pizarra a mano derecha con negro debajo de verde. Cuando evalúe esta derivada. La diferencialización. La diferenciación. ¿Sí? Cuando yo haga la evaluación. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, es lo que está aquí contextualizado. Vamos ahora a generalizar. ¿Sí? Les había yo mencionado el día de ayer también que ahí habían formas alternativas de encontrar la derivada. Recuerden, en alguna bibliografía pueden encontrar esta relación y la derivada se la interpreta de esta manera. ¿Sí? Si ustedes observan es cuando X tiende a un X sub 0. Aquí ya no aparece el H. Y acá X tiende a un X sub 0 de f de X. Y aquí tenemos el f de X sub 0. ¿Sí? Y aquí ya no hablamos de H, sino hablamos ya de los valores de las diferencias. Recordemos que esta expresioncita de aquí, volviendo hacia atrás, esta expresión de aquí, ¿qué me daba como resultado? ¿Era consecuencia? ¿O qué me permitía calcular esa relación? La pendiente. La pendiente de la Secante. recta secante. ¿Sí? Pero extendida al límite, me vuelve a dar también la pendiente de la recta tangente. Ojo. ¿Sí? Pero ven que estamos partiendo de del mismo concepto anterior. Aquí podría haberle yo colocado también como y menos y sub 0, ¿no es cierto? Sobre x menos x sub 0. Recuerden que ese era el concepto de pendiente. Pero en el rato que le extiendo al límite, era la pendiente tangente. Tenemos aquí la relación, lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Estos términos. Y de esta manera es otra relación que yo puedo utilizar o en la bibliografía le van a encontrar. ¿Sí?
Bien. Ahora, apliquemos o utilicemos la derivada. Ahora sí vamos a verle como una herramienta a la derivación. ¿Sí? A ver, un ratito. Esto lo voy a hacer acá en la pizarra más bien para que se pueda apreciar mejor paso a paso, aunque ahí está resumido. ¿Sí? A ver, le voy a escribir aquí límite cuando h tiende a 0, f de x sub x más h menos f de x sobre h. Listo. Y veamos en este ejercicio. Más 1. Ya. Tenemos aquí este ejercicio. Y lo que me pide el problema es encontremos la derivada de esta función. Es decir, esto. ¿A qué es igual? Y para eso vamos a utilizar lo que se conoce como la definición formal, que es el uso del límite. Más adelante vamos a ver unas reglas y algunos van a recordar porque yo he visto que en el colegio les dan la derivación, pero ahí tengo mis reparos de cómo les dan. ¿Sí? No son simples reglas como pareciera, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Pero si aquí aplicamos el concepto formal de la derivada, yo tendría aquí que construir dos cosas. La función f de x más h y f de x. ¿A qué es igual la función x más h? Para evaluar la función x más h, ¿qué tengo que hacer? Sumar h todas las x. Sumar a Hablen x un y poquito h. más fuerte porque no sé si Sumar a x Sumar y h en x. todas las x. A ver, creo que estoy sordo yo. Sí comieron todos, sí, se almorzaron bien. Ahí sí nos vamos a... Mauro, duro, vaya Mauro, con fuerza. Sumar h a todas las x. Ya, hay que sumar h a todas las x. ¿Cómo me quedaría entonces esto? Dígame. En mi problema. 2x más h más 1. 2. X. No. Sí, 2x más h. 2x más h, ¿así? Sí. Más Más 1. 1. ¿Y el f de x qué es? 2x más 1. La propia función, 2x Ajá. más 1. Por lo tanto, hagamos la sustitución en el límite y construimos el límite. Es decir, f' de x viene a ser el límite de f de x más h, era la relación 2x más h más 1 menos 2x más 1 sobre h, cuando h tiende a 0. Y nuevamente vuelvo a reiterar lo que yo dije el día de ayer. ¿Sí? Gracias, sí, exactamente, Luis. Lo que yo decía ayer. El problema, si es verdad, me representa la derivada, pero en esencia es un límite. Es un límite matemáticamente. ¿Sí? Y yo tengo que aplicar aquí toda la teoría de los límites. La primera parte es hacer la sustitución para evaluar. Y esto al final me va a quedar 0 sobre 0, que para mí se constituye como una indeterminación. Pero aquí yo puedo hacer ciertas, las operaciones que están aquí descritas. Es decir, límite cuando h tiende a 0, le multiplico 2x más 2h más 1 menos 2x menos 1, todo esto para h. Estoy haciendo la parte algebraica que habíamos mencionado. Eso es lo que se hacía en los límites. Se me va, se me va, se me va, se me va. Y resulta que esto me queda, le voy a colocar todavía, no hago todavía la tender al límite, 2h sobre h. Esto lo puedo yo simplificar. Y si le hago tender al límite, ¿sí? Me quedaría todavía esto, ¿no? Cuando h tiende a 0 de 2 y el límite de una constante es el valor de 2. Lo que yo acabo de obtener, y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado en este ejercicio. Yo obtuve un resultado numérico, ¿verdad? Es 2, ¿sí? Pero no es que obtuve no es que evalué la derivada.
no es que he evaluado la derivada. Esto de aquí es una función, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de Constante. función es? Constante. Constante. Ojo, mucho cuidado, porque alguien me va a decir, profe, pero aquí me da un resultado, entonces esto tiene varias interpretaciones para esta función muy específica, ¿sí? Muy específica para esta función que yo utilicé como ejemplo, ¿sí? Pero, como resultado, ya lo que yo había mencionado, la derivada como tal es una nueva función que va a tener su propio dominio, va a tener su propio rango y va a tener su propia representación gráfica como resultado final, ¿sí? En este caso, es una función que se entiende que es como constante y tiene otras connotaciones, insisto, para este caso muy puntual de aquí, que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de los ejercicios para ciertos casos particulares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo apliqué aquí? La definición formal. ¿Y qué es lo que tuve que construir? El f de x más h. El f de x es la función en sí. Hice la construcción del límite. Evalué el límite al inicio. Me pidió que es una indeterminación. Y luego hice operaciones algebraicas para romper la indeterminación. Y al final obtuve ese resultado. Para mí, quiere decir que la derivada de f de x es la función que vale 2. ¿Sí? Aquí en la presentación tenemos la otra alternativa que había mencionado en alguna bibliografía, cómo le manejan el límite, ¿sí? Aquí tenemos presente que era el f de x, que es la función propia. El f de x sub 0 sería lo que ustedes mismos me acaban de decir, ¿no es cierto? X sub 0 lo tengo que evaluar en la función. Aquí rompo los paréntesis. Se simplifican, me queda esta relación, aquí se me simplifica otra vez y me queda que f' es igual al límite de 2 cuando x tiende a x sub 0, que el resultado, al igual que en el caso anterior, también es el valor de 2, ¿sí? Entonces, dos maneras de evaluar o obtener la derivada, perdón. No, cuidado, Alexis. Como digo, este es un caso muy puntual por la forma matemática de la función original, que es una función de primer orden, ¿sí? Ahí yo no estoy evaluando nada. Lo que yo interpreto es que esto es una función constante, lo que yo mencionaba. Ahora, para este caso muy puntual, para esta forma más bien de la función, para esta forma de la función, ¿sí? Este es un resultado muy puntual, que también ya le vamos a dar una interpretación. Es algo muy particular para esa función. Ya vamos a ver qué representa. Es una función constante, pero también me representa algo, ¿sí? Particularmente para esa relación. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver. Hecho realizada esta operación, veamos otros casos, o más bien, apliquemos la derivada para otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos. Hagamos el de la forma cuadrática. Ya vamos a generalizar algunos problemas y vamos a ver las reglas y los teoremas que de alguna forma simplifican todo el desarrollo que estamos realizando, pero créanlo, no es necesario hacer el uso de la definición formal. Tomemos en consideración la función x al cuadrado. A ver, déjenme ver. Y hagamos lo mismo, apliquemos el concepto. Y si tengo la función y es igual a x al cuadrado. Y me pide encontrar su derivada, o f' de x, o de x de y de x, las notaciones que estamos nosotros utilizando, o de y a de x. ¿Sí? Cualquiera de esas las voy a poder utilizar como notación. Bien, apliquemos entonces el concepto. De y a dx dice que va a ser igual al límite de f de x sub 0 más h
menos de f de x sub 0 sobre h cuando h tiende a 0. Bien, ¿cómo me quedaría escrito mi problema? A ver, ustedes me dicen, yo voy escribiendo. Límite, ¿cuál es f de x más h? ¿Cómo me quedaría f de x más h? X más H al cuadrado. X más h elevado al cuadrado. Menos 2 que multiplica X más H. Menos 2. 2. Creo que. Sí, 2. Menos x al cuadrado. 2 por X más H. seguro. Esta era la función. ¿Sí? X al cuadrado. Más 1. Más 1. No, profe, está confundida la compañera con el problema anterior. A ver, no importa. No importa que nos equivoquemos. Prefiero que se me equivoquen aquí que en la prueba. ¿Cómo quedaría entonces? Ah, perdón, pensé que era el ejercicio B. No, no, pues estamos en otro. Y igual a x al cuadrado. A ver, Belén. Belén es, ¿no? Belén. A ver, va de nuevo. ¿Quién me dice? X más H al cuadrado. X más h elevado al cuadrado Menos. menos X al cuadrado. menos X x al cuadrado sobre H. h, correcto. ¿Sí? ¿Cuánto h tiende a 0? Esta sería la estructura algebraica que yo debo de desarrollar y vuelvo nuevamente a lo mismo. Olvidándome que era la representación del límite de la derivada, esto es un límite. Si hago tender esto el límite, me va a quedar que esto es igual a 0 sobre 0 en realidad, que es una indeterminación. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que yo tengo que volver al problema nuevamente y ver cómo eliminar la indeterminación. En este caso, lo que hago es lo siguiente. Hagamos el desarrollo del cuadrado, del trinomio cuadrado, es decir, límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando h tiende a 0, haciendo el desarrollo x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h al cuadrado. Aquí se me va. Le voy a colocar cómo me quedaría en el siguiente paso. Sería 2xh más h al cuadrado sobre h. Perdón, aquí no es h al cuadrado. H, aquí que puedo simplificar en esta línea. ¿Qué puedo simplificar en esta línea? El factor común de h. H me quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, y haciendo tender el límite me queda que el resultado es 2x. Quiere decir que la derivada, no sé, esta era mi función original y su derivada de y a de x es 2x. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, creo que sí se observa, ¿no es cierto?, lo que yo había mencionado. Parto de una función y al aplicar la derivada obtengo otra función. Yo ayer creo que les hice la siguiente pregunta. Cuando sumo dos números, resto dos números, multiplico dos números o divido dos números, ¿qué obtenía como resultado? Otro número. Un número. Karen. Yo no sé, a ver, déjenme ver, no sé, yo no sé por qué mi volumen está bajo. A ver, ¿qué era el que le obtenía como resultado? Un nuevo número. Un nuevo número. Yo quiero que se quede grabada esa idea porque aquí la derivada viene a ser exactamente lo mismo. Aquí la derivada parte de una función original y cuando yo aplico la derivada como operación, ¿sí?, al final obtengo una nueva función. Y lo que yo mencionaba es una función, esta tiene su dominio y su rango, esta función va a tener su propio dominio y su propio rango. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante tener presente eso. Aquí
no hemos evaluado. Aquí no estamos evaluando, no estamos viendo si es diferenciable la función original. ¿Y dónde se ve la diferenciabilidad? Cuando yo evalúo la derivada. Pero esto me da el contexto general. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, un ratito. Profe, una duda. Sí, pero hábleme más duro, Karen, porque no sé si estoy sordo o está mi volumen bajo, no sé, cuénteme. En el momento que dice de evaluar la derivada, es decir, que la nueva función, o sea, va a evaluar o sea, con un valor de x, ¿no es cierto? ¿Cuál sería ese valor de x? O como esa parte no la entiendo. Hágame nuevamente la pregunta. O sea, cuando dice para saber si es diferenciable o no, hay que evaluar la derivada. ¿Sí? Pero ¿con qué argumento? ¿Con qué valor hago eso? Sí. A ver, esperen un ratito, le abro la cámara. Bien, para mi ejemplo, yo tengo esto como resultados, ¿no? Y' dice que es igual a 2x. Bien, y ya vamos a ir viendo más adelante unos casos muy puntuales. Bien, ¿con qué valor yo evalúo? ¿Cuál es el dominio de y igual a x al cuadrado? Porque todo se mueve con la función original. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales, es decir, cuando x tal que x pertenece a todo el conjunto de los números reales. Ese es el dominio. Bien, lo que me decía Karen. Por lo tanto, en este caso sí se cumple lo que voy a desarrollar. Ya vamos a ver más adelante otros análisis que hay que tener y vamos a desarrollar y vamos a ver qué sucede vuelta allí con la diferenciabilidad. Ahora, ¿qué valor yo puedo tomar de aquí? Cualquiera. Por lo tanto, tomo un valor de aquí y vengo y le evalúo. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo concluir que acá también x tal que x pertenece a todo el conjunto de los números reales es diferenciable para todos los valores del dominio, para este ejercicio muy puntual. Para el anterior también se cumplía eso. ¿Sí, Karen? Entonces, yo puedo tomar cualquier valor del dominio de la función original y le puedo evaluar acá. Y usted puede observar que se puede calcular numéricamente. Si digo, tome x igual a 2, vengo con este x igual a 2, y' de 2 resulta que es 4. Porque, ojo, esto era consecuencia ¿de qué? ¿De dónde obtuvimos el 2x? De haber resuelto. De la derivada. ¿Qué utilizamos para encontrar el 2x? La función original. Sí, pero ¿qué operación? Los ¿Qué límites. herramienta utilizamos para encontrar el 2x? La diferenciación. ¿Qué operación hicimos para encontrar el 2x? El límite. ¿No utilizamos el límite? Sí. Por eso, con el límite yo encontré esta expresión y con los valores que están aquí, que le pertenecen a la función original, dice para todos los valores que de x tal que x pertenecen a tome cualquier valor. ¿Podemos evaluar la derivada? ¿Podemos o no podemos? Sí. Sí, entonces yo puedo concluir que para todos los valores del dominio, la función es diferenciable. Para este ejercicio, ojo, para este ejercicio, verán que yo soy muy, hago estas aclaraciones porque va a haber otro tipo de ejercicios, ¿sí? En donde no se va a dar eso. ¿Estamos? ¿Sí? Preguntas. Ya vamos a ir viendo más adelante ciertos casos muy puntuales de ejercicios con la definición y de hecho vamos a ver para qué valores, teniendo valores que le pertenecen al dominio, sin embargo no son diferenciables acá, pero es por su forma matemática. ¿Sí? Como digo, ya vamos a ir viendo un poquito más adelante porque hay que tener mucho cuidado. Para este ejercicio se interpreta que todos los valores del dominio, ¿sí?, permiten que yo pueda encontrar su función, es decir, la función es diferenciable en todo su dominio para este ejercicio. ¿Sí?
Karen, no sé si queda clara la duda. Sí, profe. Sí, Entiendo. insisto, más adelante vamos a ver unos ejercicios. A ver, Nicole, cuénteme, ¿en qué se perdió? En la parte, profe, que dice que sacábamos, así haciéndote límites, sacábamos, o sea, el 2 es de la función, eso no lo entendí. Ya, Ese sí, eso. ¿de dónde No, no, obtuvimos este 2x? Nicole, ¿de dónde obtuvimos no. esta relación? Haciendo el límite. eh, Recuerden que fue y' es igual al límite de, ¿cómo me quedó la relación? Era de x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Y ya cuando hicimos toda la resolución, lo que ya le borré en la pantalla, me dio como resultado x, 2x. ¿Sí o no, Nicole? ¿Hasta allí estamos? sí, profe, ¿Sí? ya entendí eso. Ya le cacho, ya. Buenazo. Sí, sí, La pregunta de Karen era, ¿cuáles son los valores que yo sí puedo evaluar en la derivada para saber si es diferenciable o no es diferenciable? Para este ejercicio, acá se marca toda la información. Por eso vuelvo a reiterar. Si ven que el dominio es trascendental en todo el análisis, ahí está contenida mucha información. Y yo decía en este caso, si yo tomo cualquier valor del dominio y le voy a la derivada, puedo calcular, porque no hay ninguna restricción. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que la función y es igual a x al cuadrado es diferenciable en todo su dominio. Este ejercicio. Profe, Este ejercicio. ¿Sí? ¿Queda claro? entonces quiere decir que si podemos calcular con cualquier número del dominio en la función de la derivada, quiere decir que es diferente. Se me perdió el audio. ¿Me escucha ahí? Ahí. A ver, dígame nomás, le escucho. Ya, o sea, le pregunto que si es que cualquier número que esté dentro del dominio de la función inicial la podemos calcular en la derivada, quiere decir que la función es diferenciable. Correcto. Quiere decir que esta función es diferenciable en todo su dominio. Eso es lo que estamos entendiendo. Para este ejercicio, ojo, para este ejercicio, ¿sí? Ya vamos a ver unos casos en donde para ciertos valores del dominio no es diferenciable. Y vamos a ver que son reglas matemáticas, o sea, y eso obedece a reglas matemáticas, o sea, no hay que hacer mucho análisis, sino en la propia expresión se me dice el por qué no es diferenciable. ¿Sí? ¿Preguntas? Alexis, lleguemos a esa parte. ¿Sí? Lo único que estaríamos diciendo es que para qué valores no es diferenciable. El por qué no puede encontrar por qué no puede encontrar allí la derivada, ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Ya me queda 8 minutos, de pronto no me va a alcanzar el tiempo para ver estos casos muy puntuales, pero tiene su interpretación, ojo, tiene su interpretación, ¿sí? El por qué no es diferenciable y cómo lo interpreto yo, qué significa para mí, ¿estamos? Y cómo lo voy a utilizar, porque eso es lo importante, es entender los resultados. Yo decía hace un rato, muchos de ustedes conocen la derivación, yo he visto que creo que ya manejan algo las reglas, pero no solamente son reglas, hay que entender los resultados. ¿Sí? Porque más adelante, quienes lo manejan y quienes no lo conocen, van a ver que en realidad la derivada es algo muy sencillo, muy simple. ¿Sí? Y yo les había dicho el día de ayer, el que sabe derivar, más o menos es como este hecho. Como saben decir, el que sabe montar bicicleta nunca se olvida. La derivada es igual. Uno cuando sabe derivar, aplica bien las reglas, nunca se olvida de derivar. Pero obviamente hay que interpretar los resultados. Eso es lo trascendental, o sea, eso es lo fundamental, eso es lo que en la matemática se tiene que desarrollar. Yo puedo sumar dos números, pero al final tengo que interpretar qué significa el resultado, ¿no es cierto? Algo así más o menos quiero que le contextualicen a lo que es lo que va a ser la derivada y cómo ustedes tienen que abordar y cómo tienen que ustedes utilizar la derivada. ¿Sí? No es solamente para amargarles la vida, sino tiene una razón de ser y que van a utilizar en algunas asignaturas de su formación profesional. ¿Listo? Yo trato de subir la clase de ayer, estaba un poquito pesada, pero el tamaño del video, yo ya les trato de subir. Y las clases también ya voy a un poquito, tengo que arreglar. Está en PDF y tengo que pasarle a PPT. Ya tengo que ver cómo lo hago para subir ese material. ¿Estamos? Listo. Nos veríamos el día de mañana.
Cualquier duda, por favor, chequen, revisen y mañana también hemos de continuar viendo ciertos ejercicios y un poquito ir aclarando las dudas que me han hecho el día de hoy. ¿Estamos? Listo. Nos vemos el día de mañana porque yo tengo otra clase en 5 minutos. Gracias, profe. Cuídense. Ya, profe. Nos Ya, vemos profe, hasta luego. mañana. Chao, chao. Hasta luego, profe. Profe.